Chicos, hola chicas, ¿cómo están? Pues les habla el profesor Jesús y vamos a continuar con el curso de conjuntos numéricos, específicamente con el conjunto de los números naturales. Iniciemos con la definición. Sabemos que el conjunto de los números naturales por definición son aquellos que nos sirven para contar y que además también otra definición que se tiene son aquellos que se encuentran en la naturaleza. Aunque teniendo en cuenta que no es que lo vamos a encontrar de manera literal en la naturaleza, ¿verdad? Vamos a salir en un árbol, encontramos que un 4 como fruto, las flores en lugar de los pétalos van a tener ahí 8, 9, 10, no, ¿verdad? No es de ese tipo de forma que se encuentran, sino que nos sirven para representar y contar todo aquello que se encuentra a nuestro alrededor, por eso hablamos de la naturaleza. Si indagamos o metemos un poquito más de teoría, vamos a saber que el conjunto de los números naturales se representa con la letra n. Si ustedes pueden notar acá, está justamente representado de color amarillo. Y además que si lo pasamos a conjuntos, como ya sabemos, se leería n es igual al conjunto formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta más infinito, ¿verdad? Es decir, hace falta mucho más números después del 7. Además, tenemos que tener en cuenta que los números naturales van a llevarme a operaciones cerradas y a operaciones no cerradas. En el caso de la multiplicación y la suma, vamos a suponer que son operaciones que son cerradas. Y antes de seguir, ahora sigamos con lo que es la representación de los números naturales en la recta numérica, que también ya con ello se llama recta natural. Veamos lo que es la imagen en la cual pues aparece la recta desde el 1 hasta el 9, teniendo en cuenta que la punta de flecha siempre me indica que es una recta la cual no tiene fin. La recta inicia en cero porque dependiendo de la definición o el autor que nosotros estemos viendo, pues así va a ser el elemento con el cual inicia. Por cuestión de comodidad para ustedes, vamos a suponer que cabal esa parte de aquí donde inicia en cero no está. Y el primer elemento de los naturales es 1, luego sigue 2, luego 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teniendo en cuenta que la distancia que hay del 1 al 2 es la misma distancia que hay del 2 al 3, como la distancia que hay del 3 al 4, la distancia del 4 al 5, y así sucesivamente. Además que acá hacen falta los puntos suspensivos para indicar que hacen falta muchos más números. El 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, hasta donde nos alcanzase la recta numérica. Ahora seguimos y vamos a ver la representación ahora en el diagrama de Venn. Partimos de la simbología, el cual es n. Utilizamos cualquier figura geométrica o no geométrica, pero cerrada. Y el óvalo me representa el espacio donde va a estar el conjunto de los números naturales. Su primer elemento es el 1, luego el 2, continúa el 3, luego aparece el 4, el 5, el 6, el 7, y podría ir contando. Entonces mejor agrego los puntos suspensivos para indicar de qué es hasta infinito, es decir, hace falta más números de los que estoy observando. Esta sería la representación de los números naturales en el diagrama de Venn. Ahora lo que tenemos son las características de los números naturales. Vamos a ver las principales. La primera, tiene un elemento inicial dependiendo del autor, puede ser 0 o 1, como lo vimos en la recta anterior. Y igual como aparece justamente en dicha recta, observen de que esa dice punto escogido es el 0, es decir, si un peano el punto escogido para que sea el inicio de los naturales es el 0, luego se 0, 1, 2, 3, 4, hasta más infinito. Pero si vamos a la teoría conjuntista, entonces sabríamos que el punto inicial sería en 1, es decir, el primer elemento de los naturales sería el número 1.
y comúnmente es el que se toma como primer elemento. Es decir, el primer elemento de los naturales es el número 1, luego el 2, el 3, 4, hasta más infinito. Esa sería la primera característica. Veamos en qué consiste la segunda. La segunda característica, borro eso. La segunda característica, pues, me lleva a indicar que todo número natural posee un único sucesor y no más. Y además que, en este caso, tiene que ser un número natural consecutivo. Observemos la imagen. Solo tiene de 1, 2 y 3, pero basta y sobra para indicar que el número que es sucesor a 2 es el 3, como el número que es sucesor a 1 es el número 2. Si apareciera o alargásemos más lo que es ese tramo de la recta numérica o recta natural, después del 3 sigue el 4, luego del 4 sigue el 5, el 6, el 7, el 8 y así sucesivamente. El único que no tiene, bueno, todos tienen sucesor y no olvidemos que esa regla tiene inicio pero no tiene final. La tercera característica es, dos números naturales distintos no pueden tener el mismo sucesor. Es decir, el sucesor de 2 no es 3. El sucesor de 2 es 3, no es 1 ni es 4. Por lo tanto, es decir, al ser consecutivos es el número siguiente el sucesor. Solamente puede ser 1. En la cuarta característica tenemos que el conjunto de los números naturales es infinito. Voy a tomar un trozo de lo que fue la imagen de la característica número 1. Nada más observando lo que indican los puntos suspensivos. Ya sea que inicie en 0 o inicie en 1, no sabemos dónde termina. Por lo tanto, decimos que es un conjunto infinito. Y justamente partiendo de esto es que se ha tomado las dos definiciones, tanto que inicie en 0 como que inicie en 1. Porque solo presten atención. Si los naturales inician en 0 y terminan en más infinito, ese infinito sería más grande que los naturales iniciaran en 1 y terminaran en infinito. Es decir, que la teoría conjuntista utilizó que los naturales iniciaban en 1 por justamente los diferentes infinitos que existen. Claro, eso fue un boom o un hito en el momento que se dio a conocer, pero y muchos matemáticos no lo quisieron aceptar, pero luego, pues como es lógica, la matemática terminó ganando e imponiéndose sobre la teoría que uno puede tener y lo que es la realidad. Avancemos a la siguiente característica. Solo borro esta imagen. Bien. Y esa es la última. Entre dos números naturales consecutivos no existen otro número natural. Por esa razón se dice que los naturales son un conjunto discreto. Veamos el trozo de gráfico. Al hablar que son conjuntos discretos, quiere decir que, por ejemplo, entre 0 y 1 no hay otro natural. Entre 1 y 2 no hay otro número natural. Pero si tomo el 0 y el 2, sí hay un número natural que sería el número 1. Este. Si tomo 1 y 4, sí hay números naturales que sería el 2 y el 3. Es decir, es discreto porque podemos contar la cantidad de números naturales que hay entre dos naturales, ya sean consecutivos o no consecutivos. Las características a retomar serían: 1 es infinito, 2 tiene un inicio, puede ser 0 o 1 dependiendo de cuál seamos, ya sea Peano o la teoría de conjuntista. La tercera es un conjunto discreto, porque podemos contar la cantidad de números naturales que hay en medio de dos naturales, ya sean consecutivos o no consecutivos. Ahora, vamos a ejemplo de operaciones cerradas. La primera operación cerrada es la suma, porque si tengo 2 más 6, eso es igual que 8, que se lee 8 pertenece a los naturales. Y escrito en forma de conjunto, quedaría 2 más 6 es igual que 8, donde 8 pertenece a n. No olvidemos que en la simbología o el video de simbología que les he subido, aparece qué significa cada una de las letras griegas. En este caso, epsilon significa pertenece a y n significa naturales.
Por lo tanto, ahora en el producto, si tengo 5 por 3, que es igual a 15, 15 pertenece a los naturales. Y si hago la multiplicación de 5 por 3, pues es 15. Escrito en la nomenclatura, 15 pertenece a los naturales. No olviden que en este caso, al multiplicar dos números naturales, el resultado tiene que darme un natural. Al multiplicar otros dos números naturales, el resultado tiene que darme otro número natural. Es a eso lo que llamamos nosotros una operación cerrada. Entonces, veamos cuáles operaciones, en este caso, no son cerradas. Ya vimos que anteriormente fue la suma y la multiplicación. Y las operaciones que no son cerradas son las inversas a las anteriores que ya mencioné. Es decir, la operación inversa a la suma es la sustracción o la diferencia o resta. Por lo tanto, esa no es cerrada en los números naturales. Mientras que la operación inversa a la multiplicación es la división. Quiere decir que la división tampoco es una operación cerrada en los números naturales. Y al hablar de una operación cerrada o no cerrada, estamos hablando de la propiedad de cierre. ¿Y qué me indica esta? Que si tengo dos números naturales y los sumo, el resultado es natural, es cerrado. Si tengo dos números naturales y los multiplico, el resultado es natural, es una operación cerrada. Si no, obviamente es una operación no cerrada o no cumple con dicha propiedad. El ejemplo 5 menos 3 es igual que menos 2. Es notorio que menos 2 no es un número natural, ¿verdad? Porque es negativo. Los naturales siempre son números positivos. El ejemplo 1 entre 4, teniendo en cuenta que los dos puntos me indican en este caso división, 1 entre 4 es igual que 0.25 y 0.25 es un número decimal, no es un número natural. Por lo tanto, los naturales son enteros, ¿verdad? Y van contando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta más infinito. Por lo tanto, no es natural. La operación, en este caso, resta o división, perdón, división, no es una operación cerrada. Vimos anteriormente lo que era la propiedad de cierre. Ahora vemos la propiedad conmutativa para la adición. Primero vamos a ver todas las propiedades para la suma o la adición. Los números naturales se cumplen, en este caso, la propiedad conmutativa para la adición. ¿Y eso qué significa? Que yo tengo A más B es igual a B más A. Pero eso va a ser cierto si y solo si A y B son números que pertenecen al conjunto de los números naturales. Esto se puede apreciar en el siguiente ejemplo. Si yo tengo 3 más 6, eso es igual que 9. Pero si luego tengo 6 más 3, también es igual que 9. Si ustedes observan la diferencia que hay entre esta operación y esa de acá, es que solo ha cambiado de posición el 3 con el 6. Este iniciado con 3 y terminado con 6. Este inicia con 6 y termina con 3. Ahora veamos la asociativa para la adición. Asociativa, esta se utiliza siempre que se tiene más de dos números. Y la propiedad asociativa consiste en que si yo tengo primero la suma de A más B, luego a ese resultado le sumo C, dice que eso es igual a sumar A más el resultado de sumar B más C. No olviden que el agrupador me indica que eso es lo que voy a hacer primero. En este caso sería esta suma primero y luego la suma con A. En este caso, esta suma y luego la suma con C. Pero, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para que eso sea cierto? Que A, B y C sean números que pertenezcan al conjunto de los números naturales, perdón. Verifiquemos con un ejemplo específico. Ahora tengo 5 más 3 dentro del agrupador, más 6 es igual a 5 más dentro del agrupador, o sea, paréntesis, 2 más 6. Vamos a ir haciendo miembro izquierdo y miembro derecho. Pero primero resolvemos lo que está en los paréntesis, porque les dije acá, los paréntesis me indican qué es lo que voy a hacer primero. Primero esta suma, primero esta suma. Lo demás todo lo voy a reescribir. Es claro que 5 más 2 es 7. Reescribo el 6. Es igual a, reescribo el 5,
2 más 6 da como resultado 8, que es ese de acá. Luego, es claro que al sumar 7 más 6, eso es 13. Y 5 más 8 también es 13. Por lo tanto, se cumple en este caso la ley asociativa, que no importa qué número sume primero, el resultado siempre va a ser el mismo. Eso consiste en la ley asociativa para la adición. Ahora pasemos a la operación multiplicación. La conmutatividad para la multiplicación de números naturales. En los números naturales se cumple la propiedad también conmutativa. Para lo que se tiene en este caso, que si yo tengo A por B es igual a B por A, siempre y cuando no hay que olvidar que A y B pertenezcan al conjunto de los números naturales. Y si miramos un ejemplo específico en qué consiste eso, no olviden que eso se decía, el orden de factores no altera el producto. Esa es esa famosa propiedad que uno viene manipulando. Y apreciándolo sería que si yo tengo la multiplicación, no olviden que el punto indica multiplicación, ¿verdad? 3 por 6 es igual que 18, lógico. Pero ¿qué tal si ahora tengo 6 por 3? También es igual que 18. Por lo tanto, el orden de los factores no va a alterar el producto. Como factor 3, como factor 6, el producto es 18. Como factor 6 y como factor 3, el producto es 18. Se ha mantenido. Ahora veamos la propiedad asociativa para la multiplicación. No olviden que esa se va a aplicar si se tienen 3 o más números que se van a multiplicar. El orden de los factores no altera el producto, decía la ley conmutativa. Pero en esa, el asterisco indica multiplicación. Es decir, si yo tengo dentro del agrupador A por B, luego ese resultado por C es igual que A por, luego dentro del agrupador, B por C. Observen que solo ha cambiado los agrupadores, ¿verdad? Aquí está asociado el primero con el segundo, aquí el segundo con el tercero. Pero siempre y cuando A y B siempre pertenezcan al conjunto de los números naturales. Verifiquemos en un ejemplo. Si yo tengo 5 por 2 dentro del agrupador por 6, eso obviamente tiene que ser igual a tener 5 por 2 por 6 dentro del agrupador, ¿verdad? Primero, como lo he mencionado, realizamos la operación que está dentro de los paréntesis. Por eso aparece este texto acá. 5 por 2, obviamente eso es 10. Voy a reescribir el 6. Reescribo el 5 y 2 por 6 da como resultado 12. Observen, 5 por 2, 10. Reescribo el 6, reescribo el 5. 2 por 6, eso es 12. ¿Qué es lo que hace falta? Multiplicar el 10 por 6, que va a dar 60, y el 5 por 12, que también tiene que darme 60. Correcto. Por lo tanto, la propiedad asociativa se cumple para la multiplicación. Vamos a suponer que acá me hubiera dado 60, aquí 55, no es asociativa, me tiene que dar siempre el mismo resultado. Pero, como se aplica, no hubo ningún problema. Esas serían las propiedades. Después voy a dar como algo necesario, el cual, porque es multiplicación, entra el elemento neutro para la multiplicación en los números naturales. Es claro que el elemento neutro para multiplicación en los naturales es el número 1. ¿Por qué? Porque todo número natural multiplicado por 1 da como resultado el mismo elemento. Esta es la propiedad. Es decir, que si yo tengo un número natural A y lo multiplico por 1, me da como resultado el mismo número natural. Siempre y cuando A, repito, sea un número natural. Por ejemplo, si yo tengo 5 por 1, es claro que eso es 5. Si yo tengo 9 por 1, es claro que eso es 9. Si yo tengo 10 por 9, 10 por 1, eso va a dar como resultado 10. Si yo tengo 1000 por 1, pues va a dar 1000. 30 por 1 va a dar como resultado 30. Es decir, siempre me da como resultado el mismo número. En eso consiste la propiedad del elemento neutro. Y para finalizar con las propiedades y lo que es este video de los números naturales en lo básico, vamos a explicar la última propiedad que es muy utilizada en álgebra, la propiedad distributiva. Pero esto va a hacer de la propiedad del producto sobre la suma, también aplica sobre la diferencia, pero por el momento vamos a quedar acá con la suma. Si yo tengo A por la sumatoria de B más C, eso va a ser igual a ¿qué? A realizar la siguiente multiplicación. Es decir, A primero lo multiplico por B, que da como resultado esta expresión. Reescribo el signo, en este caso,
operador que es más, o el de enlace, el más, lo reescribo aquí, miren. Y luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Multiplico A, pero ahora por C, que da como resultado este valor. En eso consiste la ley distributiva. Voy a distribuir, en este caso, el término o el número que esté fuera con todo lo que esté dentro del paréntesis. Si acaso hubieran 3, se dirían con los 3. Y el signo que va a enlazar va a ser el que tenga en este caso de acá, si no multiplicamos los signos. Con A, B y C, borro esto, si me permiten. Con A, B y C, que siempre tienen que pertenecer al conjunto de los números naturales. Verifiquemos en un ejemplo para poder terminar el video. Si tenemos 5 por, ahí está el punto que no se mire, la sumatoria de 3 más 6 es igual a ¿qué? A realizar la operación que habíamos hecho anteriormente. Es decir, 5 por 3, que aparece acá. El signo que lo enlaza es el signo más, que está aquí. Y luego, 5 por 6, que sería ese de acá. Observen. Y luego, pues, realizamos la multiplicación. Borro para que podamos observar, porque eso estorba. Y esto estorba también. 5 por 3, 15. 5 por 6, 30. Primero acá realizo la suma como lo indica el agrupador. 3 más 6 es 9, reescribo el 5 y me queda 5 por 9, sabemos que es 45. Y si sumamos 30 más 15 también da 45. Con lo que queda demostrada la ley distributiva para los números naturales. Por favor, no olviden suscribirse y dejar su like. Muchísimas gracias. Hasta pronto.